Como todos los uruguayos, yo nací gritando gol y quise ser jugador de fútbol. Jugaba muy bien, ¿eh? Muy bien, era una maravilla, pero solo de noche, mientras dormía. Durante el día supe ser el peor pata de palo de la historia de mi país. Y con el paso del tiempo no tuve más remedio que asumir mi identidad. Yo soy un mendigo de buen fútbol que va por el mundo, sombrero en mano, suplicando una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el milagro ocurre, lo agradezco, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Hoy voy a contarles, a mi modo de manera, algunas historias de la única religión que no tiene ateos. En el fútbol, como en casi todo lo demás, los primeros fueron los chinos. Muy antiguos grabados muestran a los chinos pateando pelotas que parecen de Adidas. También hay evidencias de que los egipcios y los griegos practicaban un deporte bastante parecido a lo que ahora llamamos fútbol y que también los romanos se divertían así mientras Jesús era crucificado. Un mural de Tepantitla en México muestra a un abuelo de Hugo Sánchez pateando de zurda una pelota de caucho hace cosa de 1000 años, año más, año menos. Y siglos después, un personaje de William Shakespeare se quejaba diciendo: vos me pateáis para allá y vos me pateáis para acá. ¿Acaso me habéis confundido con una pelota de fútbol? América Latina recibió el fútbol de Inglaterra, que no lo había inventado, pero lo había organizado. Y los primeros partidos en canchas latinoamericanas se disputaron bajo la adusta, severa mirada de la reina Victoria. En el año 1916 se disputó el primer campeonato sudamericano de fútbol y Uruguay goleó a Chile. Al día siguiente de ese partido, la delegación chilena protestó, formalmente protestó, porque el Uruguay había alineado a 2 jugadores africanos. Africanos quería decir negros, probablemente nietos de esclavos uruguayos, nacidos en el Uruguay, pero negros, y era muy raro en aquellos años ver a un negro en una cancha de fútbol, y mucho más raro verlo vistiendo la camiseta de una selección nacional. Europa nunca había visto negros hasta que en 1924, en la Olimpiada, quedó Francia deslumbrada por José Leandro Andrade, un negro uruguayo prodigioso, capaz de recorrer media cancha con la pelota dormida en la cabeza, eludiendo rivales que caían a su paso. Andrade demostró que el fútbol latinoamericano era hijo de papá británico, pero muy diferente del papá. Y después de haber hecho esa demostración, murió en la miseria. Había salido de la miseria y a la miseria volvió. El viaje que después se repitió con muchos otros astros de la historia del fútbol, que habían nacido estadísticamente condenados al crimen y que habían sido salvados de ese destino por el fútbol y su gloria fugaz.
En otra olimpiada posterior, la Olimpiada de 1936, ocurrió un hecho desconocido, aún hoy completamente desconocido. Nadie sabe qué ocurrió. La historia humana está llena de historias secretas. ¿Qué es lo que ocurrió en la Olimpiada de 1936 que el mundo todavía ignora? Que la selección de Perú derrotó al país natal de Hitler. Austria fue vencida por Perú 4-2, a pesar de que el árbitro hizo todo lo posible por evitarle ese disgusto al Führer que estaba contemplando el partido. El árbitro anuló 2 goles peruanos, pero no hubo caso y Perú ganó 4-2. Y por lo tanto, al día siguiente las autoridades olímpicas y futboleras, muy obedientes, se pusieron de acuerdo para anular el partido, porque ese partido, más que partido, era una insolencia. Entonces la delegación peruana se retiró. Todo el mundo respiró con alivio porque por algo la delantera del Perú se llamaba el Rodillo Negro y las cosas reencontraron su lugar. Austria entró segunda en esa Copa Olímpica que fue ganada por Italia, la Italia de Mussolini. El fútbol profesional practica la dictadura. En el despótico señorío de los dueños de la pelota, los jugadores son los monos del circo, que no tienen el derecho de decir ni pío. ¿Fue siempre así? ¿Habrá sido siempre así? Esta es otra historia desconocida. Allá por 1980 y algo, en plena dictadura militar del Brasil, los jugadores del club Corinthians tomaron el poder y durante 2 años instauraron la democracia corintiana. Así se llamaba, incluso en las camisetas se leía democracia corintiana. Ellos, los jugadores, decidían todo. Se reunían y democráticamente, por mayoría, votando, decidían el método de trabajo, los sistemas de juego, los horarios de los entrenamientos, la distribución del dinero, absolutamente todo. Uy, los augurios, los peores augurios. Y sin embargo, el Corinthians, en esos 2 años de luminosidad democrática, convocó las mayores multitudes en los estadios del Brasil, hizo posible el milagro de ganar 2 veces seguidas el campeonato de San Pablo y ofreció el fútbol más hermoso y vistoso de todos. No duró más que 2 años, 2 añitos y algo, la experiencia, pero valió la pena. En un muro de Río de Janeiro, un hincha del club Fluminense garabatea "Mi querido veneno". Y en un muro de Buenos Aires leo "Racing, una pasión inexplicable". La camiseta, la segunda piel, nos hace sufrir más de lo que nos hace gozar, pero al fin y al cabo, así son las cosas del querer. Y más importante que la victoria del club amado es la derrota del club odiado, porque ¿qué sería de Dios sin el diablo? Hace ya algún tiempo, mi entrañable amigo, el gordo Soriano, me contó que un hincha de Boca
en el lecho de agonía, pidió que le trajeran con urgencia una bandera de River. Y ese hincha de Boca moribundo, ya entrando en la muerte, abrazó la bandera de River y sus últimas palabras fueron: muere un enemigo. El árbitro es la única unanimidad del fútbol. Todos lo odian. Y sin embargo, el pobre árbitro es el que más corre. Corre que te corre los 90 minutos persiguiendo la blanca pelota con la que tiene prohibido jugar. Allá por los años 60, 1960 y algo, ocurrió un clásico, un partido clásico, un domingo en la ciudad de Quito, en Ecuador. Y antes de que el partido comenzara, se hizo un minuto de silencio por la madre del árbitro que había muerto en la víspera. Pasado el minuto, la gente se sentó, el partido comenzó y al poquito rato hubo una jugada peligrosa en el área de uno de los dos equipos y gol, fue gol. No fue gol. El árbitro lo anuló por fuera de juego. Y entonces el estadio rugió. Huérfano de puta. En 1950, contra todo pronóstico, contra toda evidencia, Uruguay fue campeón mundial de fútbol. La victoria ocurrió en el estadio de Maracaná ante 200.000 personas, la mayor multitud jamás reunida en una cancha de fútbol. Y los 11 fueron autores de la hazaña, los 11 jugadores, contra Brasil, que era el favorito absolutísimo. Pero el más autor de los autores fue el capitán del equipo, Obdulio Varela. Obdulio Varela había sido, poco antes, también el capitán de la huelga. Los jugadores de fútbol del Uruguay habían estado en huelga, una huelga muy larga, de 7 meses, curiosamente apoyada por la gente, que comprendió y compartió la reivindicación de los jugadores uruguayos que querían que se les reconociera el derecho de tener un sindicato, de sindicalizarse. Entonces ocurrió que el capitán de la huelga fue después el capitán de la selección. Uruguay ganó 2-1 después de ir perdiendo 1-0, en gran medida gracias a su coraje, a su sentido de la dignidad. Había jugado con un tobillo inflamado y a la inexplicable serenidad con la que enfrentó esa derrota transitoria, ir perdiendo 1-0 en Maracaná, en fin, no era moco de pavo, pero después el Uruguay ganó 2-1 y todos festejaron en el hotel, salvo Obdulio, que se escapó. Huyó del hotel sin que nadie lo viera y se fue a beber a los bares de Río. Caía la noche más triste que la ciudad recuerda, según dicen los que la vivieron. Y él entraba, Obdulio, en las cantinas, en los bares, y en todos lados encontraba gente rota, destrozada, llorando. Y así viéndolos de a uno, le daban una pena tremenda. Pero ¿cómo pude yo cometer esta maldad, pobre gente? Y le parecían buenísimos. Pobres tipos, ¿cómo pudo ser? Y él, que los había odiado un rato antes, aquella bestia rugiente de 200.000 cabezas, ahora los veía de a uno y bebía con ellos. Por suerte nadie lo reconoció. Estos llorosos que gemían, todo fue por Obidulio, todo fue por Obidulio. Y ninguno se dio cuenta de que Obidulio era ese que estaba con ellos la noche entera, abrazado a los vencidos. 2 clubes británicos
estaban disputando el partido final del campeonato cuando un jugador chocó con otro y cayó despatarrado al piso. En camilla lo sacaron de la cancha y todo el equipo médico se puso a trabajar, pero el jugador, desmayado, no reaccionaba. Y pasaban los minutos y el entrenador se comía el reloj con agujas y todo, porque se daba cuenta de que no iban a poder resistir con 10 jugadores los embates del cuadro enemigo. Hasta que por fin alguien, uno de los masajistas, se acercó al entrenador, eufórico, gritando: lo logramos, está reaccionando. Y en voz baja, un médico le dijo al entrenador: sí, está reaccionando, pero no sabe quién es. El entrenador se acercó al jugador, que estaba tratando de levantarse mientras hablaba incoherencias, y al oído le informó: tú eres Pelé. Ganaron 5-0. Hace años escuché en Londres esta mentira que decía la verdad. Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del gran negocio del fútbol, hasta que Diego Armando Maradona lo hizo. ¿Y de qué manera lo hizo? El más famoso y popular de todos los ídolos del fútbol fue el que rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran ni famosos ni populares, la anónima multitud de jugadores que hacen fútbol en las canchas del mundo. Este ídolo solidario y generoso había sido el autor de los 2 goles más contradictorios de la historia del fútbol. 5 minutos, apenas 5 minutos separaban el gol del ladrón, el gol de la mano de Dios, del gol del malabarista, del prodigioso gol que con razón se dice que ha de haber sido el gol más hermoso jamás cometido en un campeonato mundial. Fue el famosísimo partido de Argentina contra Inglaterra, que convirtió a Maradona en un hombre adorado por los 2 goles, no solo por el gol, digamos, virtuoso, sino también por el gol pecador, y probablemente más por el gol pecador que por el virtuoso. Él se convirtió en una suerte de Dios sucio, el más humano de los dioses. Eso quizás explica esta veneración universal que él conquistó más que ningún otro jugador, un Dios sucio, que se nos parece, mujeriego, parlanchín, borrachín, tragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. Y a la hora del adiós, el adiós a las canchas, Maradona no pudo volver a la anónima multitud de la que provenía. La excitoína es una droga muchísimo más devastadora que la cocaína, aunque no la delatan los análisis de sangre ni de orina. Que arranqué de la mitad de la cancha, me salió Bacha, le enganché para adentro y me sacó Fendi, lo enganché para afuera. Cuando me salió Silton, le agarré patear fuerte, se le tiró algo prácticamente a tapar el tiro y le enganché para afuera y después el tiro que el pan, ¿no?
Tarde de clásico en Bogotá. Millonarios contra Santa Fe. Último partido del campeonato, definición final. Toda Bogotá en el estadio. Toda la ciudad entera en el estadio, salvo los paralíticos y los ciegos, todos estaban allí. Un estadio conmocionado, alborotado, enloquecido, y el partido 0-0. Casi sobre la última etapa, ya cuando se disputaban los últimos minutos, el artillero del Santa Fe, un jugador argentino, Omar Lorenzo Devani, cayó en el área y el juez pitó penal. No era penal. Nadie lo había derribado. Devani había tropezado y se acercó al árbitro para decírselo. Fue un error. Y el árbitro le señaló las tribunas, que rugían, se los iban a comer crudo. No había manera de retroceder. Él ya había pitado. Así que Devani no tenía otra. Y la pelota estaba esperándolo ahí en el punto blanco, los 11 pasos, ante el arquero aterrado. Y entonces él supo muy bien lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer. Y eligió su ruina, eligió su gloria. Disparó bien afuera, muy lejos del arco. La banda. Ataque que Hugo Talión para Ariel Krasowski. Está tocando la parada de Eduardo de la Serie. Adentro, Rubén Bar, también Victorino. El pase viene en una Victorino. Ricardo Lefebvre lo dejó para Rubén. Maniobra Rubén y lo puede traer profundo con Morales. Un pico, un pelota. Y queda el arguero. Toca al medio, Victorino. Torini.